Una vez que hemos terminado con la definición formal de las redes feedforward o redes prealimentadas, podemos pasar a presentar algunos resultados sobre esta familia de redes y asimismo hablaremos de lo que es la familia de redes, es decir, familia de algoritmos basados en redes neuronales que amplían precisamente la concepción de las redes feedforward. Entonces, pues en primer lugar, presentaremos algunos resultados. Un resultado principal que nos dice por qué las redes feedforward o redes prealimentadas son una herramienta de gran importancia. En este caso, tenemos un teorema, que es el teorema del aproximador universal, que nos dice que precisamente una red neuronal, en este caso con una capa oculta y m unidades ocultas en esta capa, puede aproximar tanto como se quiera a cualquier función Borel medible. En este caso, las funciones Borel medibles son un tipo de función particular que incluye las funciones continuas, las funciones estadísticas, probabilísticas y otro tipo de funciones que nos interesa. En general, las funciones importantes, más relevantes que podemos aproximar serán de este estilo. Habrá funciones raras que no sean tipo Borel medible, pero esas son poco relevantes. En general, este teorema lo que nos dice es que una red neuronal es un aproximador universal, es decir, es una forma, una función que puede establecer o emular otro tipo de funciones, por ejemplo, funciones lógicas, funciones estadísticas, funciones vectoriales, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad, pues será una función que toma valores en un espacio vectorial de dimensiones y los lleva hacia otro espacio de O dimensiones. Pueden ser operadores, funciones lineales, funciones no lineales, funciones de clasificación, funciones de probabilidad, como hemos visto, y entonces la ventaja de las redes feedforward es que podremos describir funciones que no conocemos, aproximar a funciones desconocidas, de tal forma que pues podamos describir problemas o solucionar problemas sin necesidad de conocer explícitamente las funciones que derivan de esos problemas, ¿no? Aquí, digamos, el problema que nos podemos enfrentar es precisamente elegir la arquitectura adecuada para el problema planteado. Es un problema de diseño, es decir, cuál es la arquitectura que mejor puede aplicarse a un problema dado. Y además, también otro de los problemas importantes será conseguir precisamente los datos, una muestra suficientemente rica que nos permita lograr esta aproximación, es decir, una muestra de datos que precisamente permita que la función se modele adecuadamente a partir de una red neuronal y del aprendizaje sobre esta red. Entonces, algo que va a ser importante y de lo que hemos hablado en la sección de aprendizaje, de teoría de aprendizaje, ha sido la capacidad de las redes neuronales. Como hemos visto, una red neuronal puede aproximar generalmente cualquier función de interés. Y bueno, esto nos dice precisamente que pues tiene una capacidad amplia. En términos de la dimensión BC o de Babin-Chervonenkis, una red neuronal pues esta capacidad en términos de esta dimensión BC no es fácil de determinar, pues esta depende de diferentes factores. En particular depende del número de capas ocultas que utilicemos, el número de unidades ocultas por cada capa, así como los hiperparámetros, como son las funciones de activación, las funciones de riesgo, el rango de aprendizaje, el método de optimización, etcétera, etcétera. Todos estos factores influirán en qué tan capaz de solucionar un problema es nuestra red. Por ejemplo, una red neuronal simple como Perceptron vemos que no es capaz de solucionar problemas no lineales, pero hemos visto que una red con una sola capa podría solucionar cualquier problema, pero a nivel práctico esto no es tan sencillo, puesto que necesitamos dividir el procesamiento computacional en diferentes capas para que sea más fácil el aprendizaje de la red. Asimismo, tenemos que determinar cuáles son las funciones más adecuadas en términos de los datos con los que contamos y de la arquitectura y la capacidad de hardware con la que contamos. También es importante determinar la función de riesgo que se ajuste adecuadamente al problema que queremos resolver. Habrá otros hiperparámetros importantes como el rango de aprendizaje, que como veremos es un hiperparámetro que permite o no converger al algoritmo de aprendizaje sobre una red. Si elegimos mal el rango de aprendizaje, puede ser que nuestro algoritmo nunca converja. También el método de optimización será importante, pues diferentes métodos de optimización llevarán a diferentes aproximaciones que en algunos casos serán mejores o peores. En general, podemos hablar o determinar la dimensión, o podemos aproximar la dimensión BC a partir del siguiente teorema, que nos dice que una red neuronal tiene una dimensión BC que es asintótica
al número de parámetros veces el logaritmo de parámetros, el logaritmo del número de parámetros. Es decir, podemos ver que el crecimiento es casi lineal, determinado por un factor logarítmico que depende del número de parámetros. En este caso, teta es el número de parámetros de la red. El número de parámetros, como hemos visto, depende del número de capas ocultas y del número de conexiones o de unidades ocultas en cada capa, así como de la dimensión de los datos de entrada y la dimensión de los datos de salida. Entonces, en este caso, pues precisamente entre más parámetros, entre más conexiones tenga una red, pues mayor será su capacidad. Estará en un mayor orden esta capacidad o esta dimensión BC. En ese sentido, pues también hay que considerar, como hemos visto en la sección de aprendizaje estadístico, que un mayor número de parámetros generalmente requerirá de un mayor número de datos. Es decir, una red muy compleja con una gran cantidad de número de parámetros como las que se utilizan actualmente, requerirá de un número de ejemplos mayores. Es decir, necesitaremos mayor ejemplos para entrenar esta red. Si tenemos pocos ejemplos, lo ideal sería usar una red con menor capacidad en número de parámetros, con menor capacidad en términos de la dimensión BC y por lo tanto por un menor número de parámetros. Entonces será importante considerar estos factores para determinar una red, así como determinar el número de parámetros dado una arquitectura y el número de ejemplos, es decir, tendremos que elegir el número de parámetros en base al número de ejemplos que tengamos o viceversa. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de las redes neuronales? Pues podemos decir que una red neuronal con una sola capa, como hemos visto, puede aproximar adecuadamente cualquier función de interés. Esto va a ser muy importante, puesto que precisamente a partir de las redes neuronales podremos solucionar muchos problemas. También podemos ver que son capaces de encontrar representaciones abstractas. Esto será un factor importante, pues precisamente a partir de estas representaciones abstractas, pues podemos encontrar una clasificación o una solución a un problema de manera adecuada y además podemos aprovechar estas representaciones para hacer análisis de los datos y de lo que se está observando en ellos a partir de las redes. También tiene una alta flexibilidad, este punto es muy importante, pues precisamente lo que vemos en las redes es que podemos, digamos, integrar las capas, las funciones de activación, los números de unidades en cada capa de diferentes maneras y así conformar diferentes arquitecturas. Y como veremos más adelante, también podemos incorporar o hacer diferentes modelos dependiendo de cómo estructuremos las redes. Además, como hemos visto, pues una red neuronal, en cuanto puede hacer representaciones abstractas y solucionar problemas a partir de un número de capas y de unidades ocultas determinado, pues no requiere mucho conocimiento del problema que estamos tratando. En este sentido, pues no necesitamos ser expertos en la solución del problema, sino solamente conocer, digamos, los requerimientos básicos como el tipo de datos o el tipo de salidas que buscamos, el tipo de problemas, si es de clasificación, regresión, y con eso podremos aplicar una red sin profundizar más allá, digamos, en el tema del problema. Pero también podemos ver que existen ciertas desventajas en las redes neuronales. Por ejemplo, pues como hemos visto, la capacidad de una red depende del número de parámetros y en ese sentido, pues también en general una red que sea capaz de solucionar muchos problemas, pues requerirá de una buena cantidad de datos para poder converger adecuadamente a una solución. En ese sentido, pues precisamente si en un problema no contamos con una cantidad suficiente de datos, pues será difícil aplicar un método de red neuronal o tendremos que buscar soluciones precisamente a la escasez de datos. También hay que señalar que este tipo de modelos, precisamente porque cuentan con una gran cantidad de parámetros, requieren un alto poder de procesamiento. Modelos, digamos, actuales de redes neuronales que cuentan con billones de parámetros, requieren de un poder de hardware bastante alto, que muchas veces es poco accesible y solo algunas universidades o algunas empresas pueden acceder a estos recursos computacionales. Nosotros podemos aplicar modelos más sencillos. Sin embargo, estos modelos pues no tendrán la capacidad que modelos con una mayor capacidad de parámetros y por lo tanto con una buena cantidad de datos. Además, otra de las desventajas es que son poco interpretables, es decir,
Como hemos visto, pues pueden tener representaciones abstractas, lo que se conoce como el deep learning, y estas representaciones en tanto abstractas, pues serán difíciles de interpretar por un humano. No sabremos de forma precisa o será muy difícil interpretar lo que está aprendiendo la red, así como precisamente dar una interpretación del problema en términos de las soluciones que encuentra la red. No es que sea imposible, pero es un área complicada y un área que requiere investigación. Y bueno, como decíamos, algo relevante, una gran ventaja de las redes es que es su flexibilidad, la capacidad de formar diferentes arquitecturas, diferentes ensamblajes de redes. En general, pues las redes feedforward son una arquitectura simple, que de hecho pueden verse como una particularidad de las redes recurrentes, es decir, adelante definiremos qué es una red recurrente y podremos ver que de hecho las redes feedforward son un caso particular de este tipo de redes. Y bueno, lo que estamos viendo es precisamente que hay mucha flexibilidad, que podemos definir muchas arquitecturas y muchos modelos de redes en base precisamente a la idea simple de conectar neuronas que viene del perceptrón. También podemos decir que existen diferentes formas de conceptualizar una red, que asimismo pues determinan diferentes algoritmos basados en redes neuronales. Más adelante veremos algo de esto. Por ejemplo, pues podemos conceptualizar una red como, digamos, una función de RAR o de DARO, una función que entra en valores reales y salen valores reales, o como una función de clasificación, o como un modelo de estimación probabilística o estadística. Entonces, pues dependiendo de los problemas, pues tendremos que ver precisamente cómo podemos definir la red, y además podemos definir redes para diferentes problemas, como veremos más adelante. Y además, bueno, también las redes pues permiten configurarse de diferentes formas. Como decíamos, esto es la flexibilidad, que permiten estructurarse de diferentes formas, permiten hacer diferentes tipos de conexiones, conectar unidades ocultas con otras unidades ocultas de diferentes formas, aplicar diferentes funciones dentro de estas unidades ocultas, las funciones de activación, etcétera, etcétera. Lo que precisamente nos va a permitir crear estructuras de redes que se enfoquen a solucionar problemas diferentes. Y de hecho, bueno, en este caso, pues estamos conceptualizando lo que es la red feedforward, pero podemos ver que la familia de redes, precisamente el tipo de conexiones, de modelos o de arquitecturas, de estructuras que podemos definir con las redes simples, se vuelve muy compleja. Hemos, por ejemplo, visto el perceptrón, que es una red muy simple, de hecho va a ser la base de todas las otras redes, pues precisamente determina la existencia de conexiones entre nodos que definen precisamente un modelo de aprendizaje. En este caso, los colores de esta red pues representan diferentes funciones. El color amarillo será las celdas o precisamente las neuronas de entrada, mientras que el naranja será la de salida. En el caso de las redes feedforward, precisamente generalizamos el concepto del perceptrón, de tal forma que entre las neuronas de entrada y las neuronas de salida existe una capa oculta, es decir, unidades ocultas o neuronas ocultas, que permiten precisamente ampliar el procesamiento. Tendremos otro tipo de redes, como las redes de base radial que veremos más adelante, donde precisamente aquí en las capas ocultas aplicamos un diferente tipo de función de las que hemos determinado, de hecho una función de base radial que veremos que precisamente permite hacer que el modelo se vuelva generativo y definir precisamente otro tipo de aprendizaje en este tipo de redes. Aunque la arquitectura es muy parecida a la red feedforward, el principal cambio está en cómo la función que aplicamos dentro de las capas ocultas, que será una función, como lo hemos dicho, de base radial, que se basará, digamos, en la geometría del espacio en el que estamos viviendo. También, bueno, una generalización de las redes feedforward son las redes feedforward profundas o el deep learning, donde lo que pasa es que simplemente hacemos representaciones más abstractas, donde tenemos más unidades ocultas, con mayor número de unidades ocultas. Y de aquí, bueno, podemos ver también redes recurrentes, donde tenemos precisamente las unidades ocultas, son celdas o son neuronas que transmiten información de diferentes estados. Y bueno, la generalización de las redes recurrentes, pues son las redes LSTM y las redes GRU, que son redes que veremos más adelante, que simplemente implementan precisamente funciones en las capas ocultas que preservan memoria. Tendremos también la oportunidad de ver las redes autoencoder,
que son redes que precisamente son funciones de RDARO o de RDARD, es decir, transforman un vector con entradas reales a otro vector de entradas reales, generalmente de la misma dimensión, como se puede ver. Y, digamos, este tipo de redes neuronales tienen especial importancia para funciones como reducción de dimensionalidad, pues en este caso, precisamente la capa oculta, que es una capa generalmente es más pequeña, es de menor dimensión, es una reducción del espacio de entrada, ¿no? Por ejemplo, las redes autoencoder lo que hacen es reconstruir una entrada, es decir, entra una entrada X y genera una entrada X gorrito que trata de ser lo más similar a la entrada, de tal forma que lo que se guarde en la capa oculta sea una representación en menor dimensionalidad de la entrada, que pueda reconstruirse, digamos, en la dimensión original, lo que sería la capa de salida. Como veremos más adelante, estas redes se utilizan principalmente para esto, para la reducción de dimensionalidad. También tenemos los encoders o los autoencoders variacionales, o variational autoencoders, que son, digamos, una generalización de los autoencoders no comunes, donde tenemos una capa generativa dentro de la capa oculta. En este caso, precisamente también la diferencia será las funciones que se determinen en la capa oculta, lo que permitirá definir una red o un modelo generativo de aprendizaje. Tenemos también los de Gaussian autoencoders que sirven para quitar ruido. Si tenemos una entrada con ruido, en este caso el triangulito que está en esta neuronas de entrada representa que se ha introducido ruido. Podemos aplicar un autoencoder de tal forma que quitemos el ruido a la red, ¿no? Entra un sonido con ruido y podemos limpiar la entrada de tal forma que obtengamos una entrada limpia. Y bueno, también una generalización más es el sparse autoencoder, que lo único que hace es, a la inversa del autoencoder que reduce la dimensión en la capa oculta, el sparse autoencoder aumenta la dimensión en la capa oculta. Entonces tenemos estas neuronas, estas redes neuronales serán abarcadas más adelante. Aquí tenemos otro tipo de arquitecturas que no abordaremos en este curso, como son las redes markovianas, las redes de Hotfield, las Boltzmann Machine o las redes de Boltzmann Machine, las redes de Boltzmann restringidas, las redes de Deep Belief o de Deep Belief Network o de creencias, las redes convolucionales que son también muy importantes para el procesamiento de imágenes, las redes de convolucionales, y bueno, redes de convolucionales profundas y un tipo de redes generativas adversarias. Bueno, precisamente las redes GANs o Generative Adversarial Networks son redes generativas que además combinan el enfoque discriminativo, el enfoque que combinan el enfoque generativo con el enfoque discriminativo. Tenemos también máquinas de estado líquido, máquinas de aprendizaje extremo, Echo State Networks, etcétera, etcétera. Y bueno, todavía tenemos más redes o más arquitecturas que podemos definir, como las redes Deep Residual Networks, las Differential Neural Computers, las Neural Turing Machine, etcétera, etcétera. Un modelo también que es importante y que ha tenido especial auge en el procesamiento del lenguaje natural ha sido las redes de atención o redes con capas de atención, que también como las redes neuronales transformers que podremos abordar al final del curso. Y bueno, con esto concluimos esta sección. En adelante presentaremos un ejemplo de una red feed-forward.